Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos René Martínez, del Instituto Tecnológico de Tijuana, estudiando la carrera de Ingeniería Industrial, tomando la materia Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Juan Morales. En esta ocasión vamos a hablarles del tema prueba de hipótesis, fundamental de la prueba de hipótesis. Vamos a dar unas breves definiciones del tema para poder comprenderlo. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de las propiedades de una población. Una prueba de hipótesis o prueba significativa es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si un supuesto determinado, la población de un evento observa en particular, es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula denota con H0 es la afirmación de que el valor de los parámetros poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera. Llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala al valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alterna denota con H1 o HA es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alterna debe emplear alguno de estos símbolos, más o mayor que o menor que, o bien diferente de la hipótesis nula, la alterna, expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de la prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los datos del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado como alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de prueba de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores estadísticos de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. El valor crítico depende de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que aplique y del nivel de significancia de alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representan los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores de P o valor de probabilidad se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Aquí en esta parte podemos ver los tipos de hipótesis. Aquí tenemos la prueba de dos colas, que es la primera imagen. Como podemos ver, están subrayadas las dos orillas, o como dicen, las dos colas de la curva, tanto la negativa como la positiva. Dice: la prueba de dos colas, la región crítica se encuentra en las dos regiones o colas extremas bajo la curva. Entonces aquí podemos notar que está la media, está la curva, y está la negativa y está la positiva. Signo usado es igual a H1 diferente prueba de las dos colas. Dice: prueba de cola izquierda, la región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierdo bajo de la curva. Es la que está aquí de este lado, el lado izquierdo de la curva. Signo usado es H1 menor, prueba de la cola izquierda. Y por último tenemos prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región
cola extrema derecha bajo la curva, como podemos ver aquí gráficamente como nos está mostrando, y dice que su signo usado es H1 mayor que prueba de la cola derecha. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre sea una de las siguientes: que se rechace la hipótesis nula o no se rechace la hipótesis nula. Así que nada, tenemos estas dos opciones o conclusiones que podemos llegar. ¿Cuál es el criterio para esta decisión? La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de los valores P en los resultados del programa de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es menor o igual a alfa o el grado de significancia, rechaza la hipótesis nula. Si el valor P es mayor al grado de significancia o alfa, no rechaza la hipótesis nula. Es lo que nos quiere decir. Vamos a regresarnos a la simbología. Aquí, como podemos ver la simbología, la hipótesis nula se denota con las siglas H0 y la hipótesis alterna hay dos opciones que podemos encontrar como H1 o HA. Aquí, redacción de conclusión final. Aquí inicia, es como si fuera un diagrama de flujo. Aquí dice el inicio. La afirmación original contiene las condiciones de igualdad. Si sí las contiene, entonces la afirmación original contiene igualdad. Se rechaza la hipótesis nula. Tenemos el otro camino, que si no, la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en hipótesis alterna. Y aquí tenemos la otra, que se rechaza la hipótesis nula. Y aquí quedamos en los dos puntos. Entonces regresamos en que dice que si se rechaza la hipótesis nula, si dice que sí, dice que existen evidencias, deben de existir evidencias existentes que justificar el rechazo de lo afirmado de que se afirma original. Y si no se rechaza la hipótesis nula, no existe suficiente evidencia que justifique que el rechazo de la afirmación de que la afirmación original o de lo que el problema del que estamos determinando. Y de la hipótesis alterna, la hipótesis nula, si la rechazamos, en esta parte de aquí los datos muestrales sustentan la afirmación de que la afirmación original, y si no se rechaza, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de la afirmación original. Entonces, este es el único caso en el que se rechaza la afirmación original. En este es el único caso en que se sustenta la afirmación original. Esa es la diferencia de uno de otro, porque aquí podemos encontrar dos caminos: de si se rechaza desde un inicio la hipótesis nula y si no se rechaza la alterna. Vamos a pasar al siguiente. Errores en las pruebas de hipótesis. Estos son los de los errores que podemos encontrar. El error número 1 o del tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo de alfa para representar la probabilidad de error del tipo 1. Habíamos visto, alfa significa el nivel de significancia. Error del tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia con la simbología de alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Con esto hemos concluido el tema prueba de hipótesis, fundamentos de la prueba de hipótesis.
Vamos a continuar con el siguiente tema. Continuando con el tema 8.3, prueba de una afirmación respecto de una proporción. El objetivo principal es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formado para la prueba de hipótesis. Aquí nosotros nos da un ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de las bombas de gasolina en la ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba de afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina están en la ciudad son imprecisas. Vamos a desglosar más este problema. Entonces tenemos un total de bombas que hay en la ciudad, que para ello tenemos que sumar las 1299 que no son precisas más las 5686 que son precisas, que nos da un total de 6685. El siguiente dato que nos da este problema nos está dando el nivel de significancia o alfa, que es de 0.01. Nos está dando también que tenemos el 20% de probabilidad. Entonces con estos datos nosotros aquí ya tenemos resuelto, ya tenemos la respuesta de este problema, pero vamos a pasarlo a Minitab para poderlo realizar en el software. Vamos a ir a estadística básica, proporción. Aquí por default nos da la opción de 1 o más muestras. En este caso es si nosotros tuviéramos una base de datos o tuviéramos datos aquí capturados, pero en esta parte tenemos datos resumidos, que son los que nos está proporcionando el problema. El número de eventos, que fueron las gasolineras que se encontraron que no estaban o que no eran precisas. En esta parte, el número de ensayos, vamos a poner el total de bombas, que fue 6.985, y aquí en esta parte de aquí dice realizar prueba de hipótesis. La seleccionamos, proporción de proporción hipotética. Vamos a ponerle el porcentaje que nos da dictando el ejercicio, que es del 20%, que es igual a 0.2. Aquí vamos a dar clic en opciones. El nivel de confianza, aquí es la equivalente, restando el 0.01 del 100%, nos da que es el 99% de nivel de significancia. Entonces un nivel de confianza que vamos a manejar es del 99%. La hipótesis alterna nos dice que debe ser menor del 20%. Entonces en esta parte vamos a seleccionar proporción menor a la proporción hipotética, que es el 20% que habíamos puesto anteriormente, el punto 2. Nos da la opción que sea diferente a la hipotética o que sea mayor a la proporción hipotética. En este caso vamos a utilizar que sea menor a la proporción hipotética. Le damos clic. Aquí nos da otras dos opciones, por default nos da exacta, y por el momento vamos a estar utilizando esta. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos está arrojando estos datos, nosotros ya lo tenemos aquí en nuestra presentación. En estadísticas descriptivas, aquí como primer dato tenemos el número de muestras, que está representado por N, que son 6.985. El número de eventos referente a las bombas que no son precisas. Muestras P, que es del 0.185970 o por porcentaje 18.59. Y tenemos como límite superior con un nivel de confianza del 99% para P, que es 0.197049, que sería un 19.70%. Y aquí nos está diciendo más a detalle, la hipótesis nula, como ya hemos visto en la simbología, era H0,
el valor P es igual a 0. Para la hipótesis nula debe de ser, el valor de P debe de ser igual a 0.2 o el 20%. La hipótesis alterna, que habíamos visto que es con la simbología H1, debe ser el valor de P menor a 0.2 o el 20%. Como podemos ver aquí, el valor P es 0.002, es mucho menor que el nivel de significancia que nos estamos manejando, que es 0.01. Entonces, con este valor P tenemos la evidencia suficiente para poder nosotros rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Continuando con el siguiente ejercicio, detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 con los resultados correctos. Según los datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia del 0.05 o el 5% para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafos son correctos en menos del 80% de las veces. Aquí en este caso, desglosándolo, tenemos que es un total de 98 pruebas, de las cuales 24 casos fueron incorrectos y 64 correctos. Un nivel de significancia del 5%, y tenemos que nos está pidiendo que debemos de probar con la prueba de las 74 resultados correctos, deben de ser menor del 80% de las veces. Entonces aquí ya tenemos nosotros resuelto el ejercicio, pero vamos a pasar nosotros al software, a Minitab. Vamos a ir a estadística básica, proporción. Aquí de igual manera seleccionamos datos resumidos, número de eventos 74, número de ensayos, tenemos que son 98. Realizar prueba de hipótesis, aquí nos decía que era del 80%, que es igual al punto 8. En opciones nos dice que es del punto 0.5, entonces el 95%, restándolo del 100% tenemos un 95% de nivel de confianza. Y aquí en esta parte nos pide el ejercicio que deben de ser menor del 80% para afirmar que este tipo de resultados del polígrafo son correctos. Teniendo esto seleccionado, damos a aceptar y aceptar. Aquí ya tenemos nosotros nuestros datos. Vamos a pasar aquí a la presentación para poder verlo con el ejercicio. Como primera instancia tenemos la estadística descriptiva, donde nos arroja la información del problema, el número de muestras que estamos trabajando, que es 98, número de eventos correctos, que fueron 74, el muestras P, que es equivalente al 75.5%, y tenemos como un límite de superior del 95% de nivel de confianza para P, que es del 82.50% o .825021. Para ello pasamos a la siguiente parte, que es la prueba de la hipótesis nula. Dice que en la hipótesis nula el valor de P debe ser igual a 0.8, o la hipótesis alterna debe ser P menor a 0.8 que el 80%. Entonces en este caso nuestro valor P que nos está arrojando es mayor al nivel de significancia, en lo cual podemos ver que si nuestro valor P es mayor al nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Tenemos otra manera de poder resolver este tipo de problemas. Vamos a ir a Minitab. Aquí vamos a ir a asistente. Aquí vamos a ir entonces a prueba de hipótesis. Nos va a salir esta ventana. ¿Cuál es nuestro objetivo?
comparar una muestra con objetivo. Aquí en esta parte nosotros vamos a seleccionar número de defectuosos para una muestra. El título que va a salir ahí, nombre de los elementos probados, estamos hablando nosotros de detectores de mentiras. Total de elementos probados eran 98. Defectos observados, vamos a poner el 74. Aquí vamos a poner el 80%. El número de defectos de detector de mentiras sea mayor que 80. Es el porcentaje de defectuoso de detectores de mentiras menor que 80. Vamos a seleccionar ese. Aquí el nivel de significancia por default nos está arrojando el 0.05%, que significa que es el 95% de nivel de significancia. Aquí ya teniendo estos datos, aquí nos pide otro, pero es opcional, le damos a aceptar. Aquí nos va a arrojar diferentes ventanas. Aquí en la primera dice prueba del porcentaje de defectos, una muestra de detectores de mentiras. Nos están dando un informe de resumen. Aquí nos da desde 0 a mayor a 0.5. Entonces aquí nos está dando que sí, que a la hipótesis nula. Dice el porcentaje defectuoso de detectores de mentiras no es significativamente menor que el objetivo P mayor a 0.05. Y el IC del 90% del número de defectos en todo este intervalo por debajo del objetivo. Entonces aquí está el 80% que nos está pidiendo, entonces nosotros estamos por debajo de ese 80%. El número de total de probados del 98%, número de defectuosos 74, número de defectuosos 75.51, el objetivo eran 80, entonces aquí nos da un comentario, un resumen, dice no existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectos es menor que el 80% en el nivel de significancia del 0.05%. Entonces, esto claramente nos está diciendo que no se puede o no hay la suficiente evidencia para concluir o poder aceptar nosotros la hipótesis alterna. Entonces, por consecuencia, nosotros vamos a determinar o aceptar la hipótesis nula. En la siguiente ventana nos dice prueba el número de defectos. En esta ocasión pues nosotros no estamos probando nada de esto. Aquí vamos a ir a prueba número de defectos, una muestra de detectores de mentiras, tarjeta de informe. Aquí nos está dando más detallado y aquí es algo donde nos relata más acerca del problema. Dice sus datos no proveen suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectuoso es menor que el objetivo. Esto podría deberse a que el tamaño de muestras es demasiado pequeño. De acuerdo con el tamaño de su muestra y el grado de o alfa o el grado de significancia, usted tendrá una probabilidad del 90% de detectar una diferencia del menos 12.72 para determinar qué tan grande debe estar su muestra para detectar una diferencia que tenga implicaciones prácticas. Repite el análisis e ingrese el valor para la diferencia. Entonces, como pueden ver, nosotros no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula y por ende nosotros rechazamos la hipótesis alterna. Con esto concluimos este tema y pasaremos al siguiente. Hola, ¿qué tal? Continuando con el tema, continuamos con el punto 8.4, prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. Tiene como objetivo someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con una desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos que se necesita para este tipo de prueba dice que tenemos que tener conocimiento de la desviación estándar, tener un tamaño de muestra de n mayor a 30,
un tamaño de la muestra n menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Aquí pasamos a un ejercicio, barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de los hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: número de muestras 40, la media 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar igual a 26 libras. Utiliza estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que los 166.3 libras, que la recomendación del peso de M-04-04 del National Transportation and Safety Board utiliza un nivel de significancia del 0.05 y el método de valor P. Entonces nosotros aquí ya tenemos nuestro ejercicio resuelto, pero nosotros vamos a pasar a Minitab para resolver paso a paso y entender un poco mejor y descifrar cada uno de los resultados que nos está arrojando el resultado. Vamos a pasar a Minitab, vamos a pasar a nuevo, vamos a ir a estadística básica, Z de una muestra. Aquí, igual que el ejercicio anterior, vamos a seleccionar datos resumidos. Tamaño de la muestra nos dice que es de 40. Media de la muestra aquí nos está arrojando que es de 172.55 y una desviación estándar de 26 libras. Aquí seleccionamos realizar prueba de hipótesis, media hipotética. Aquí nos está diciendo que es de 166.3. Seleccionamos opciones y ahora nos pide nivel de significancia de 0.05. Entonces, si nosotros restamos eso del 100%, nos da el 95%. Entonces es correcto lo que está ahí por default. Y aquí el otro punto importante dice: tiene un peso medio mayor que 163. Dice: para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 163. Entonces, en esta parte de hipótesis alterna, vamos a decir que la media debe ser mayor a la media hipotética. Y le vamos a aceptar y aceptar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nosotros que el número de muestras, la media, el error estándar de la media y el límite inferior del 95% para la media. Entonces tenemos que el número de muestras son 40, nuestra media 172.55, un error estándar de 4.11 y nuestro nivel de confianza es del 95% para la media, es de 165.79. Aquí tenemos la desviación estándar conocida 26. La prueba, la hipótesis nula, con una media igual a 166.3. La hipótesis alterna dice que la media debe ser mayor a 166.3. Entonces nuestro valor P es 0.064. Entonces, como hemos visto en ejercicios anteriores, para nosotros poder aceptar la hipótesis nula debe ser mayor al valor de significancia que nos está arrojando el problema, que era de 0.05. Entonces nuestro valor P es de 0.064. Entonces nosotros tenemos con esto la información necesaria para nosotros poder aceptar la hipótesis nula y poder rechazar la hipótesis alterna. Con esto vamos a continuar al siguiente ejercicio. Latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular
tiene un volumen con una media de 12 onzas como se afirma en la etiqueta. Entonces vamos a pasar a Minitab, aunque nosotros ya lo tenemos resuelto. Vamos a pasar lo mismo, hacer un nuevo proyecto, no lo guardamos. Igual, estadística básica, Z de una muestra, datos resumidos. Entonces tenemos 36 latas como número de muestra, una media de 12.19, desviación estándar conocida de 0.11, realizar la prueba de hipótesis de la media, dice que debe ser 12, en opciones nos da un nivel de confianza de 0.01, entonces es un 99%. Aquí, como dato, el ejercicio no nos está diciendo en ningún momento si que debe ser mayor o menor que 12 onzas, entonces nosotros por ende entendemos que debe ser diferente. Entonces seleccionamos diferente la media hipotética, le damos a aceptar y aceptar. Aquí en estadística descriptiva nos da los datos que hemos ingresado: el número de muestras, la media de 12.19, el error estándar de la media de 0.0183, el índice de confianza de 99% para la media es del 12.1424 al 12.2372, con una desviación estándar conocida del punto 11. Aquí tenemos la prueba dándonos los resultados de hipótesis nula y la hipótesis alterna, donde nos dice que la media debe ser igual a 12 y la alterna debe ser diferente de 12. Entonces aquí nosotros, por ende, nos está dando un grado de significancia de 0.01. Entonces aquí podemos ver que el 0 es superior. Entonces nosotros tenemos toda la información necesaria para nosotros poder descartar la hipótesis alterna y quedarnos o aceptar la hipótesis nula, ya que el valor P es mayor que el valor de significancia que nos está arrojando. Entonces, nuestra respuesta para este ejercicio es que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Con esto nosotros hemos concluido el tema de 8.4, vamos a pasar al siguiente. Continuando con el tema 8.5, prueba una afirmación respecto de una media de desviación estándar desconocida. A diferencia del anterior que habíamos comentado, en esta desconocemos nosotros la desviación estándar. Entonces, tiene como objetivo someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación mediante el uso del método formal de pruebas de hipótesis. Los requisitos que se necesitan para este tipo de pruebas debe tener un tamaño de muestras mayor a 30 o el tamaño de muestras menor a 30 si los datos cumplen con las condición de normalidad. Aquí en este ejercicio que vamos a resolver el exceso de velocidad en California, se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas sobre hora de automóviles que viajaban en una sección de carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas sobre hora y una desviación estándar de 5.7 millas sobre hora según datos de Siegler. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Entonces nosotros ya tenemos resuelto aquí el ejercicio. Vamos a resolverlo en Minitab, pero vamos a desglosar el problema. Entonces tenemos nosotros como primer dato las 40 muestras, las 40 velocidades que se tomaron de automóviles que viajaban sobre esa carretera en Los Ángeles. Tenemos una media de 68.4, una desviación estándar de 5.7 y tenemos un nivel de significancia del 0.05. Y el otro dato que nos da dice: para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de los automóviles
es mayor. Entonces, ya teniendo estos datos, vamos a pasar a Minitab. Vamos a ir a estadística básica. En el ejercicio anterior utilizamos z de 1, aquí vamos a utilizar la t. Igual, tenemos datos resumidos, tamaño de la muestra 40, media de la muestra nos dice que es de 68.4, desviación estándar 5.7 y la media hipotética de 65. Entonces, como media hipotética en el ejercicio vamos a utilizar 65 como velocidad máxima permitida. Y en opciones nos dice que un nivel de significancia del 0.05, que es igual a 95, y el ejercicio nos decía que era la media debe ser mayor a la media hipotética. Vamos a aceptar. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos número de muestras 40, la media 68.40. Vamos a pasar aquí al ejercicio para poderlo hacerlo más visible y poder corroborar los datos. Entonces tenemos una muestra de 40, una media de 68.4, una desviación estándar de 5.7, un error estándar de la media de 0.901, y tenemos como límite inferior del 95% para la media de 66.82. Entonces tenemos la prueba de hipótesis nula, que dice que la media es igual a 65, y la hipótesis alterna, la media es mayor a 65. Como dato interesante, podemos ver que aquí el valor P es menor al nivel de significancia que estamos manejando del 0.05. Con esto tenemos la evidencia suficiente para poder nosotros descartar y aceptar la hipótesis alterna, que la media es mayor a 65, y por eso nosotros tenemos la evidencia suficiente para poder nosotros descartar o rechazar la hipótesis nula. Esa sería nuestra respuesta para este ejercicio, que aceptamos la hipótesis alterna que la media es mayor a 65. El siguiente ejercicio, emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases del invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de los automóviles. Tienen una emisión de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Entonces, vamos a desglosar el ejercicio. Tenemos un número de muestras de 32 automóviles, una media de 7.78, una desviación estándar de 1.08, un nivel de significancia 0.05, y lo que vamos a probar en esta hipótesis es que vamos a afirmar que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor de 8.5. Entonces, para ello vamos a ir a Minitab, proyecto, estadística, TD1, datos resumidos, tamaño de muestras son 32, media de la muestra nos dice que es 7.78, una desviación estándar de 1.08, y la media hipotética que nos está dando es 8.5, nivel de significancia 95 queda igual. Entonces en este ejercicio nos dice que debe ser menor a 8.5. Seleccionamos media menor a la media hipotética.
Teniendo ya estos datos, vamos a aceptar. Aquí ya nosotros los tenemos. Número de muestras, la media, desviación estándar, error estándar de la media, límite superior. Ok, vamos a ir nosotros aquí al ejercicio, ya lo tenemos, para poder correlacionarlo con el ejercicio. Aquí como primer dato el número de muestras que estamos tomando son los 32 automóviles, la media de 7.78, la desviación estándar de 1.080 y un error estándar de la media de 0.191 y un límite superior del 95% para la media 8.104. Entonces aquí ya vamos a los resultados para cuál va a ser nuestra decisión o cuál hipótesis vamos a seleccionar. Entonces como hipótesis nula dice que la media es igual a 8.5 y dice que la hipótesis alterna dice que la media debe ser menor a 8.5. Como podemos ver el dato, el valor P nos está arrojando 0 y nosotros tenemos un nivel de significancia de 0.05. Por ende nosotros podemos descartar o tenemos la información necesaria que nos avale que nosotros podemos rechazar la hipótesis nula y poder aceptar la hipótesis alterna, ya que la media es menor a 8.5 y con nuestro resultado o nuestra respuesta para este ejercicio es de que nosotros aceptamos la hipótesis alterna, ya que la media es menor a 8.5. Con nosotros hemos concluido ya con este tema de pruebas de afirmación respecto a una media con una desviación desconocida. Pasaremos al siguiente tema. Continuando con el tema, proseguiremos con el tema 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una de varianza. El objetivo para este tipo de problemas: somete a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional por medio de la desviación o de una varianza poblacional, que sabemos que es la desviación estándar al cuadrado, utilizando el método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos que debe de tener este tipo de problemas debe ser que la muestra es aleatoria simple y el otro requisito es la población tiene una distribución normal. Pasaremos a un ejercicio, pulso de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El largo normal de pulsos de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que los 10 latidos por minuto. Vamos a identificar los datos que vamos a necesitar para poder resolver el problema. Como primer punto tenemos la muestra, que es de 40, la desviación estándar 11.3, tenemos lo otro que es la desviación estándar que vamos a utilizar para la hipotética y un nivel de significancia del 0.05. y el otro dato que nos da que dice que debemos de comprobar que la desviación estándar debe ser mayor que 10 latidos por minuto, que esa va a ser el dato que vamos a comprobar contra la hipotética y la alterna. Entonces vamos a pasar a mitad. Vamos a ir a estadística básica, varianza, como ejercicios anteriores. Aquí debemos seleccionar la desviación estándar muestral. Aquí tamaño de muestra dijimos que eran 40, la desviación estándar 11.3. Realización de prueba de hipótesis, aquí dejamos seleccionado, nos da dos opciones, varianza hipotética y desviación estándar hipotética. Vamos a seleccionar desviación estándar hipotética, ya que nos está dando una desviación de 10 latidos por minuto, por eso que vamos a poner aquí 10. Opciones, nos dice que un nivel de significancia del 0.05%, entonces aquí dejamos
lo que está por default, 95%, y nos dice el ejercicio que tiene una desviación estándar que sea mayor que 10 latidos por minuto. Entonces aquí nuestra desviación estándar debe ser mayor a la desviación estándar hipotética. Ya teniendo aquí, la vamos a aceptar. Entonces, aquí tenemos los datos: número de muestras, desviación estándar, la varianza, la chi cuadrada o límite inferior del 95% de la desviación usando chi cuadrada. Aquí ya tenemos nosotros resuelto el ejercicio. Aquí, para poder nosotros correlacionarlo, la información, vamos a verla aquí en la presentación. Dice que tenemos un número de muestras que es 40, la desviación estándar 11.3, una varianza de 128, que sabemos que es la desviación estándar al cuadrado, un límite inferior del 95% para la desviación usando chi cuadrada, que nos da un resultado de 9.6. Y aquí la prueba hipótesis nula nos dice que la desviación debe ser igual a 10, y la hipótesis alterna dice que debe ser la desviación mayor a 10 latidos por minuto. Entonces aquí tenemos que el método que se utilizó fue chi cuadrada, estadística de prueba fue de 49.80, grados de libertad tenemos 39, ya sabemos que es el número de muestras menos 1, y el valor de P es de 0.115. Entonces con esto nosotros tenemos que nuestro valor P es mayor que nuestros grados de significancia. Como podemos ver, aquí dice que para que nosotros pudiéramos haber aceptado la hipótesis alterna, debía de haber sido mayor a 10 latidos por minuto, y por el resultado que nos está dando P, que es mayor, nosotros aceptamos o tenemos la información necesaria para poder nosotros aceptar la hipótesis nula, que es la desviación estándar igual a 10 latidos por minuto. Entonces, nuestra respuesta para este ejercicio es que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, ya que la desviación estándar es igual a 10. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente, calificaciones en exámenes de estadística. Los exámenes en grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar al 14.1%. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar del 9.3. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba a la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces vamos a pasar de igual manera a Minitab. Este es el nuevo proyecto, eso no lo guardamos. Estadística básica, seleccionamos varianza, seleccionamos desviación estándar de la muestra, ¿ok? Entonces lo que vamos a probar es que estos 27 calificaciones del exámenes que tienen una desviación estándar de 9.3, vamos a realizar una prueba de hipótesis, y el valor de la desviación estándar de los grupos anteriores es del 14.1, y dice que tiene un nivel de confianza, pero tenemos un nivel de significancia de 0.01, entonces aquí es 99. Si restamos el nivel de significancia al nivel de confianza, si le restamos 0.01 al 100%, nos queda el 99%. Nos dice que debemos de probar que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces aquí vamos a seleccionar desviación estándar menor a la desviación estándar hipotética. Vamos a aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro resultado, nuestro número de pruebas, la desviación estándar, la varianza es la desviación estándar al cuadrado, límite superior del 99% para la desviación estándar usando chi cuadrada es de 13.58.
La hipótesis nula nos dice que la desviación estándar es igual a 14.1 y la hipótesis alterna nos dice que la desviación estándar es menor a 14.1. Entonces aquí como límite superior nos da el dato de 13.58 y nosotros dándonos a esta parte del ejercicio nos dice el método que se utilizó chi cuadrada, tenemos una estadística de prueba de 11.31, grados de libertad de 26, sabiendo esto que es igual al número de muestras menos 1, y tenemos un valor de P que es de 0.06. Entonces con esto nuestro grado de significancia es de 0.06, 0.01, y aquí tenemos 0.006. Entonces nuestro valor P es menor a nuestro valor de significancia. Entonces tenemos la información necesaria o la información requerida para poder nosotros determinar y rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que la desviación estándar es menor a 14.1 y no es igual a 14.1 por medio del valor de P. O aquí también tenemos de lo de chi cuadrada, es de 13.58. Entonces damos por concluido este ejercicio dándole como respuesta que se acepta la hipótesis alterna, que la desviación estándar es menor a 14.1. Con esto hemos concluido el tema, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Continuaremos con el siguiente tema. Continuando con la unidad número 5 y para concluir, les vamos a hablar acerca de las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral, de las cuales hemos estado hablando unidad tras unidad, en las cuales hemos estado aprendiendo diferentes herramientas estadísticas en las cuales podemos aplicar en el campo laboral día a día, en la cual en esta ocasión vamos a hablarles de las herramientas aprendidas o adquiridas en la unidad número 5, en la cual vamos a dar un ejemplo, un ejercicio de él. En la empresa X está en búsqueda de un nuevo proveedor de placas de aluminio para el ensamblaje de sus líneas automotriz. Se envió al proveedor las especificaciones de las placas de aluminio que se necesitan, del cual se requiere un peso de 9.25 gramos, teniendo como tolerancia más menos 0.5 gramos. El primer lote que nos envía el proveedor se realiza un muestreo estadístico de 100 muestras aleatorias para evaluar el peso que se tiene. Como dato media que nos arrojó fue de 9.12 gramos, del cual se tiene el dato que obtuvimos una desviación estándar de 0.25 gramos. El proveedor nos afirma que las placas de aluminio que fabricaron para nosotros, que nos enviaron, tienen una media mayor de 9.20 gramos, utilizando un nivel de significancia de 0.05. Entonces vamos a pasar a unidad. Vamos a ir a nuevo. Entonces vamos a ir a estadística básica. Vamos a utilizar la herramienta T de una muestra. En esta parte vamos a utilizar datos resumidos. Tamaño de la muestra fueron 100, media de la muestra fueron 9.12 y la desviación estándar 0.25. Vamos a realizar una prueba de hipótesis, la media hipotética que nos da el proveedor, que dice que es de 9.20, nivel de significancia del 95%, nivel de confianza del 95%, y vamos a utilizar una hipótesis alterna en la cual nos dice el proveedor que dice que afirma que las placas de aluminio tienen un valor de media mayor a 9.20 gramos. Entonces aquí vamos a seleccionar que la media debe de ser mayor a la media hipotética. Ya vamos a aceptar y aquí nos arroja estos valores. Como primera información que nos arroja la tabla N, el número de muestras que estamos utilizando, la media 9.12, la desviación estándar 0.25, error estándar de la media 0.025 y límite inferior como límite
inferior de la media es del 95%, nivel de confianza, índice de confianza es de 95%, el cual estamos trabajando, nos da el dato de 9.0785. Y aquí tenemos que nos está arrojando el dato de la hipótesis nula, que dice que debe ser la media, debe ser igual a 9.2. La hipótesis alterna nos dice que la media debe ser mayor a 9.2. Entonces, en esta parte nos está dando un valor t menos 3.20 y un valor p 0.99. Entonces, contemplando esto y nuestro nivel de significancia, nuestro valor p es mayor que nuestro nivel de significancia que estamos utilizando en el ejercicio. Entonces, como podemos ver aquí, nosotros podemos rechazar la hipótesis alterna y llegamos a la conclusión: dado el resultado de P, la empresa X llega a la conclusión de que el valor P es mayor que el límite de significancia y que no se tiene la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, la cual es que el peso medio de las placas de aluminio es de 9.12 gramos. Por tal motivo, la empresa X decide continuar con la búsqueda de un nuevo proveedor que pueda cumplir con las especificaciones, ya que para la industria automotriz es muy crítica y deben cumplirse estrictamente con todas las especificaciones de nuestros clientes. Dado el resultado que nos ha arrojado este análisis estadístico, podemos llegar a la conclusión y poder cerrar un contrato con un proveedor que tal vez no pueda cumplir con las expectativas que nosotros requerimos de estas placas de aluminio, de la cual podría tener en riesgo que nosotros podamos perder nuestros clientes potenciales, ya que esto podría ser un riesgo a la hora de nosotros estar manufacturando y ensamblando estas partes automotrices, el cual esto es una herramienta que ha ayudado bastante a tomar una decisión, al poder nosotros seleccionar a un proveedor y poder corroborar la información que él nos está presentando y poderla resumir con un simple ejercicio, tomando unas muestras aleatorias, sacando una media, determinando la desviación estándar y dependiendo del valor de significancia que le estemos dando, nos va a arrojar un valor del cual nosotros podemos poder decidir si nos quedamos con la hipótesis alterna, en la cual el cliente tendría la razón, pero en este caso la hipótesis nula es de que nuestro muestreo nos estaba dando 9.12 gramos, en el cual nosotros con esto pudimos concluir que vamos a buscar un nuevo proveedor en el cual pueda cumplir con nuestras expectativas, dando como respuesta que nos quedamos con la hipótesis nula, ya que no se tiene la suficiente evidencia para poder rechazar esta hipótesis. Con esto hemos concluido con la unidad número 5. Espero hayan comprendido esta unidad, ya que es muy significativa para la carrera en la cual estamos nosotros estudiando, la cual es ingeniería industrial. Con esto concluimos la unidad.